Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más, como de costumbre, con Agustín García Calvo. Hoy para hablar de las Navidades, que como sabéis es una fiesta, en principio, por lo menos en lo que a mi conocimiento atañe, de inspiración religiosa. No sé si algunos tendréis el dato, porque yo no he conseguido averiguarlo estos días, de si en lugares no cristianos, como los islámicos, por ejemplo, así, hay celebraciones de tipo similar, ya sea por sus fechas de Año Nuevo en otras, o conmemorando a su profeta o algo así. Ya nos lo contaréis si alguno tenéis el dato. Decía que en principio era de inspiración religiosa y así lo sigue siendo. Pasa que como aquí se nos ha recordado alguna vez, la religión verdadera, la que ahora manda, es la del dinero, y así estas Navidades, con gran fervor religioso, pues se celebra una orgía de gasto y de consumo por todo lo alto. Otra de las características de estas fiestas, y son los dos apuntes que os hago, son la del imperativo de alegría, que desde un principio parece que se les impone. Tal vez sea por culpa de este imperativo por lo que a la larga se han acabado haciendo tan tristes y tan repugnantes. Probablemente en esa fricción con la que nos felicitamos las Navidades, nos deseamos felices días, se esté señalando involuntariamente el grosor del agujero que se intenta rellenar. Y nada más, salvo recordaros que los teléfonos que podéis utilizar son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los que nos oigan. Sí, a ver si entre ellos podemos conseguir un poco de esto que ya Javier ha sugerido, que es sacar de esta innegable impresión de tristeza que hay por debajo de todas estas celebraciones, en contraste con la alegría impuesta desde arriba, sacar algún análisis que nos permita penetrar un poco más en la mentira del mundo que se nos impone. No sabemos para qué otro mundo, estamos luchando contra este, ya más de una vez lo hemos dicho, pero por lo pronto denunciar las mentiras, y en especial mentiras tan estrepitosas como estas de las celebraciones de Navidades y de fin de año, pues puede ser útil. Se confía en que si se lucha con alguna eficacia, y en primer lugar por medio del razonamiento y del razonamiento de los muchos, de las varias voces que puedan a lo mejor ser voz de pueblo, se confía que si se lucha con alguna eficacia contra lo que se nos impone, pues por debajo seguirá viva alguna cosa, seguirá vivo algún niño, seguirán vivas algunas mujeres, seguirá vivo pueblo, y que ellos se encargarían no de hacer otro mundo que somos incapaces de imaginar, sino a lo mejor de conseguir esta maravilla de que hubiera animales en esta tierra, animales que al mismo tiempo que piensan también viven, justamente lo que se nos niega de ordinario. Sí, es verdad, no hemos tenido tiempo ni Javier ni yo de informarnos un poco respecto a la universalidad y a las formas de la universalidad de estas celebraciones de Navidad y fin de año, más o menos separadas o mezcladas según los sitios. Hay una cosa cierta, que es que la religión dominante, que es la ciencia vulgarizada y especializada, según alguna otra vez hemos visto, ha adoptado en este caso el principio religioso de la división del tiempo por el nacimiento de Cristo. Resulta que cuando ya la inmensa mayoría de las poblaciones y de los ejecutivos del poder no se acuerdan para nada de Cristo y creen que no creen, en muchos de los casos, en la mayor parte de los casos creen que no creen, sin embargo
la historia sigue estando partida por ese nacimiento, antes de Cristo, después de Cristo, y los más sesudos y más ateos de los historiadores y de los científicos respetan este establecimiento de fechas. Este, desde luego, sí que es universal. No podemos saber hasta qué punto el cristianismo ha colaborado en esta extensión universal de la única cultura dominante que se ha comido por destrucción o por asimilación a todas las demás culturas, pero desde luego algún papel decisivo ha tenido que jugar esa historificación de Cristo, esa reducción de la persona. Esto ya de hacer la persona quiere decir historificarla, de la que fue para los teólogos segunda persona de la Santísima Trinidad. Algún papel eficaz ha tenido que tener. Es muy posible que en el Japón mismo, que es un buen representante de este progresado del que tantas veces hablamos, y en la China y en los países islámicos, haya otras celebraciones en competencia todavía con las celebraciones de la Navidad cristiana y del fin de año, pero desde luego en los matasellos de todas las cartas del Japón, de Nigeria y de cualquier sitio figura una fecha, un número, 1988, que está significando el sometimiento a la aceptación del cómputo a la cristiana, es decir, del cómputo que ha venido a ser el de la cultura dominante. Y este es un fenómeno que ya de por sí es muy interesante en cuanto a relaciones entre esto de la ciencia y la cultura en general con el dominio y el aprovechamiento de lo que eran tal vez en principio elementos disidentes de rebelión, es decir, populares, como podía ser a lo mejor la palabra de Cristo, el aprovechamiento para los fines de la ciencia, de la cultura y por tanto del poder, por medio de eso de la conversión también de Cristo, ejemplarmente, en persona histórica, aunque tenga que ser eso, una persona que sirve para partir la historia en dos, para darnos la ilusión de que hay un cero como en la recta de los matemáticos, respecto al cual hay números negativos antes de Cristo y números positivos después de Cristo. Esto desde luego tiene relación con el papel esencial que estas fiestas tienen en la vida más cotidiana. Es muy importante hacernos creer que termina un año y que empieza otro. Es muy importante hacernos creer que conmemoramos por la vez 1988ava el nacimiento de Cristo. Esto es mucho más importante que acordarse desde luego de las palabras de Cristo como quedan en el Evangelio de otra manera. Mucho más importante es acordarse del número 1988. Eso es lo importante. Hay una evidente asimilación que el cristianismo practicó en sus tiempos heroicos de otras formas de celebración que también estaban destinadas a hacer creer en el fin del año y en el comienzo de otro año. Entre los antiguos, las cronia de los atenienses, las saturnales de los romanos, ocupaban este lugar, más o menos donde están ahora las Navidades y fin de año, más o menos ocupando esos 12 días que van desde el 24 hasta el 6 de enero. Y es evidente que los padres cristianos, cuando el cristianismo estaba tomando el poder, por decirlo así, aprovecharon estas fiestas para imponer sobre ellas, como en tantos otros casos, esa celebración del nacimiento de Cristo, con tanto éxito, con el éxito que conocemos. Pero para paganos y para cristianos, desde luego, lo importante era partir el tiempo. Termina un año, empieza otro, y celebramos el solsticio de invierno. En primer lugar, la bruma, que decían los romanos, el día más corto del año, el acercamiento al límite de la muerte, después del cual va a volver a empezar la vida otra vez, un misterio de muerte y de resurrección que todos los pueblos, de una forma o de otra, han conocido. Es muy importante que cuando toda la vida humana se tiene que reducir a tiempo para servir al capital,
porque el tiempo es la verdadera forma del dinero, ya lo hemos dicho, es muy importante que esta sumisión al calendario, a la partición del tiempo, a la fe en que pasa algo nuevo, algo distinto, que hay algo que celebrar, es muy importante que haya venido a traducirse en uno de los principales, tal vez el principal centro de consumo para el comercio. Ahí se demuestra hasta qué punto las mercancías que estos días se compran y se venden no son más que formas de dinero ellas mismas, mientras que el dinero a su vez no es más que una forma de tiempo. Esta conexión entre la partición del tiempo, que quiere decir conversión de la vida en números, y la necesidad del gasto elevado al máximo en estas fechas, es una de las cosas que con la ayuda de los oyentes también habría que ir comentando. No sé si habrá alguno que sobre cualquiera de estos puntos tenga algo que decirnos. Sí, tenemos una llamada, a ver qué nos cuentas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, mira, yo quería incidir sobre un aspecto que es que aunque quieras no puedes sustraerte, ¿no? Que es el que o estás con la Navidad o entonces te la tienes que tragar por narices, porque, o sea, en todos los sitios, desde las calles hasta las televisiones, hasta las radios, en todos lados te están vendiendo colonias, te están vendiendo cosas de Navidad, y que resulta que si compras una colonia y fuera de esa temporada, por ejemplo, yo te hablo de las colonias porque ayer estuve un rato viendo la televisión y es increíble la cantidad de anuncios de colonias que te pueden llegar a poner en unos minutos de publicidad. Entonces, o sea, hacer esto, que tú no tienes alternativa, que todo el mundo te impregna con un espíritu navideño, que las hipocresías y todas las, digamos, dobleces humanas, resulta que se perdonan, se pasan por alto y todo el mundo es feliz y está contento. Y yo que realmente, pues, no quiero celebrar las Navidades de la forma que me las están vendiendo, me tengo que tragar con felices. Era simplemente... Sí, está muy bien que hayas recordado este carácter forzoso de la fiesta. Es tal vez lo que más directamente denuncia la mentira. La fuerza está impuesta desde arriba. Y en efecto es muy difícil huir. En esto como en todo lo demás, un individuo por sus medios, por su cuenta, en realidad no puede huir del sistema. Entre otras cosas porque hay una parte de él, la parte en la cual es persona, en la que él mismo también es sistema, es un elemento del conjunto. Es muy difícil huir. Yo ya desde pequeño recuerdo que una de las cosas que más pronto noté fue más bien respecto a los domingos, que es el ejemplo de la fiesta por excelencia, lo difícil que era escapar en cualquier rincón que te metieras de la tristeza de una tarde de domingo. Parece como si realmente el tiempo, que se supone que es algo físico, que está regido por soles y por lunas y cosas por el estilo, sin embargo, pues estuviera sometido él mismo también a estas imposiciones del calendario. El calendario, por supuesto, instrumento esencial del poder, como hemos recordado, desde los creadores de la primera forma que ha venido a ser la nuestra entre los egipcios, hasta la reforma de Julio César y del Papa Gregorio VI, ¿no? Todo eso, que es evidentemente un artificio del poder, cifras del calendario, sin embargo adquiere el carácter de serlo verdaderamente físico. Te puedes ir a un pueblo, te puedes ir a la sierra de excursión, te puedes meter en las aguas de un río, del mar, y sin embargo parece que la tristeza de la tarde del domingo te está llegando. Y bueno, quien dice la tristeza de la tarde del domingo, pues dice también esta tristeza de las fiestas navideñas y del fin de año. Es muy difícil escapar y, entre otras cosas, por supuesto, como he dicho antes, ya que la sumisión al tiempo partido por calendario se traduce también en la imposición del consumo forzado hasta el extremo, pues es muy difícil, como nuestro oyente dice, escapar de los autos, de las colonias y de las demás cosas que se venden.
Es importante notar, como nuestro oyente ha hecho, que una gran parte de la propaganda esté destinada a las colonias. Según creo recordar, son especialmente colonias para hombre. Esas colonias para hombre, es decir, de las que están destinadas a que las compren las mujeres para regalárselas a sus amados respectivos, especialmente durante estas fiestas. Colonias o desodorantes que en definitiva viene a ser lo mismo, porque de lo que se trata es de suprimir el olor, es decir, suprimir la manifestación más evidente de aquello que se llamaba cuerpo y que está sometido bajo todas las ideas y las cifras que se nos imponen, ¿no? Lo importante es que el hombre huela a hombre, pero a hombre como está mandado por la industria de la droguería, es decir, a un hombre de droguería. Que un hombre pudiera oler a hombre, es decir, un poquito animal, es una cosa imperdonable. De manera que penetra mucho a fondo esta necesidad de regalar las mujeres a sus hombres y también los hombres a sus mujeres, por supuesto. Regalar perfumes que disimulen, que supriman y sustituyan ese posible olor que quedaba y que sería la raíz misma del amor, y que en cambio pues se impongan los olores ideales que el comercio necesita, ¿no? En esto como en lo demás la idea y el provecho comercial van de la mano y no se pueden nunca separar. Pero en fin, sí, sean perfumes, desodorantes o sean cualquier otra de las tonterías, de las inutilidades que tienen que vender, recordar sobre todo cómo la celebración, la sumisión al calendario y a sus cifras viene a revelarse sobre todo como una especie de acrecentamiento y de aceleración de la práctica de la compra y de la venta. Sí, vamos a dar paso ahora a otra llamada, pero antes voy a recordaros de nuevo los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Y pasamos con la segunda llamada. ¿Hola? Hola. Sí. Hola. Pues no sé, tengo una pregunta así como un poco más global que la Navidad, ¿no? No sé, me quedé un poco triste cuando Agustín dijo eso de que para una persona individual es muy difícil salir del sistema. Entonces no sé cómo se lo monta uno. O sea, ya no tenemos posibilidad de escapar del fantasma del tiempo, ¿no? Y ahí nos engancha el capital. Bueno, estos son los términos que tú utilizas, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Una pistola en la sien o qué? No, una pistola en la sien no, porque tendrías lo primero que comprarla. Es decir, practicar el consumo y después sacar la licencia, es decir, pagar un tributo suplementario más y someterte al Estado, ¿no? Eso ya se revela que el suicidio es una cosa muy poco eficaz, ¿no? Desde lo mismo que hay que comprar la pistola y sacar la licencia. Incluso otros procedimientos de suicidio más baratos tampoco se escapan de la misma norma, ¿eh? De manera que no, por ahí no, desde luego. Además, no hay que olvidar que la persona nunca queda mejor constituida y para siempre que cuando está muerta, de manera que ayudar al Estado y el capital a que lo maten a uno, que ya lo van haciendo por su cuenta bastante bien, pues no es desde luego ninguna cosa recomendable. No, lo único que se ha dicho aquí es muy difícil, no se ha dicho ninguna cosa tan dogmática como imposible. Desde luego, para una persona individual, mientras siga siéndolo, se puede decir que es literalmente imposible, por eso de que lo que uno tiene de persona es idéntico con el Estado y el capital de los que hablamos constantemente, como formas actuales y potentes de Dios. Así que en cuanto a eso es imposible, claro, los intereses de un señor o de una señora en cuanto a tal señor y tal señora reales coinciden con los del comercio y por eso en ese nivel están todos los individuos de las poblaciones aparentemente tan contentos con este sustituto de la alegría que les venden, ¿no? Las señoras les parece que se lo pasan muy bien, pasándose horas y horas en los grandes almacenes preparando ese día del mañana cercano de la Navidad o del Año Nuevo, y los señores llevando a sus señoras a esos grandes almacenes, oyendo ellos mismos, pues parece que también se lo pasan muy bien, ¿no? Se está preparando de alguna manera un advenimiento. Después no adviene nada, claro, no adviene nada y en cierto sentido se sabe, pero lo importante es preparar el advenimiento.
en lo cual se refleja de una manera ambigua que hay, efectivamente, hay por debajo de todo eso, por debajo de lo que los señores y las señoras son en cuanto tales, hay alguna otra cosa que desde luego está esperando un nacimiento de verdad, está esperando el nacimiento de algo que no hay. Y eso es lo que ayuda a la confusión, eso es lo que ayuda a que ese deseo que viene de abajo se sustituye por una expectativa de futuro, expectativa del día 24, del día 31. Y bueno, así funcionan las cosas. De manera que en cuanto individuo, pues uno literalmente no puede escapar, pero claro, como tantas veces hemos dicho, la gracia de esto está en que tampoco uno es totalmente un individuo personal, uno está quebrado, mal hecho, tiene sus contradicciones y a través de esas grietas es como a lo mejor vive algo de pueblo en uno, y eso, por supuesto, eso puede siempre escapar de lo que sea, de cualquier prisión, porque la prisión no se sabe que sea del todo cerrada, del todo perfecta. Y pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola. Sí. Pues mira, yo pienso que este carácter forzoso de la alegría que se nos impone, pues viene de la imposición que la Iglesia nos ha hecho de todo lo que sea celebración, aunque no haya convicción personal. O sea, si no tienes una convicción personal de que es importante la Navidad por lo que significa en cuanto a la fe, ¿no? Sí. Pues entonces no, todo eso está de más. Entonces viene esa tristeza interior de pensar, bueno, pues no sé, todo es una máscara, una mascarada. Sí. Y bueno, y todo está en función del consumismo. Es entonces cuando el consumismo tiene más, es la única salida de alguna manera. Pero yo creo que aún hay gente que lo celebra de otra manera. Hay gente la gente que cree en Cristo de otra manera, pues que también tiene la alternativa de celebrarlo en su sentido, ¿cómo decirlo? Bueno, como al principio se celebró seguramente, ¿no? Con esa alegría interior porque es algo que viene de un convencimiento personal. Pero no deberíamos quizás dejarnos llevar de eso, el que no crea, el que para él no tiene ninguna importancia el origen de esta fiesta, pues que lo celebre de otra forma, que se vaya a la montaña, que se vaya, pero vamos, que no tenemos por qué sentirnos obligados. No sé, eso es lo que yo pienso. Ya, muchas gracias. Sí, que no tendríamos que sentirnos obligados, como hay que reconocer el hecho de que la obligación está impuesta desde arriba y que, como decíamos hablando con la oyente anterior, es simplemente muy difícil escapar. Que se sea creyente, es decir, que uno crea en Cristo y en el nacimiento de Cristo y que lo celebre con ese espíritu religioso a la antigua, o que no se sea creyente y por tanto se celebre simplemente comprando y regalando a los seres queridos lo que le mandan que se les regala, no es tan importante como nuestra oyente cree, no es una diferencia tan importante. Primero porque los creyentes a la antigua, los que quedan, que son desde luego sin duda un grupo considerable, aunque una minoría en este mundo, los que creen en Cristo están haciendo ya traición a aquello propio en lo que creen, porque no se puede creer en una cosa sin matarla. Es decir, están insistiendo en esa historificación de aquella palabra, el verbo, aquella voz que no era persona y que la Iglesia hizo persona desde pronto y que sirvió, como hemos dicho, nada menos que para partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Los creyentes ya no creen, bueno, si alguna vez han creído ni se sabe, de corazón y de razón, simplemente tienen una idea, tienen unos esquemas ideales tradicionales que les han venido imponiendo, y por tanto no se diferencian mucho de los otros, que lo único que creen es en lo que más está mandado hoy que se crea, es decir, en las fechas, en el regalo pasado por el comercio, en el dinero, en definitiva. Estos a su vez se creen que no creen en nada por el hecho de que
a lo mejor en su adolescencia o a lo mejor desde la adolescencia de sus padres, rompieron con la tradición religiosa cristiana, por ejemplo, se creen que no creen. Evidentemente estos son los creyentes más actuales, más a la moda, los que representan la forma verdaderamente potente de la fe hoy día. De manera que, como se ve bien en la hermandad con que en los grandes almacenes y en los demás sitios se tratan unos y otros, no hay una diferencia notable entre los que mantienen una creencia de que creen en Cristo y en el nacimiento de Cristo a la antigua, y estos otros que mantienen una creencia en que no creen. No hay una diferencia tan grande. Lo importante es que efectivamente el tiempo organizado es triste y tremendo decirlo, pero organizado sobre todo alrededor del nacimiento de Cristo, alrededor del nacimiento del momento en que el Verbo se hizo carne, ese tiempo se impone, y que son consecuencia de ello toda la estupidez de la creencia en el regalo, la conversión del amor en el regalo comercial, y todo aquello que el capital y el Estado necesitan para seguirse imponiendo sobre las poblaciones. Esto es realmente lo importante, y es importante, tal vez, ya que nuestro oyente lo sugiere, hacer un contraste entre las formas de celebración de la Navidad que podemos recordar algunos de hace 40 o 40 y tantos años y las formas actuales de celebración. Antes de pasar a eso, que me interesa, no sé si tendremos alguna... Sí, tenemos otra llamada. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Sí. Mira, llamo desde Valencia. Lo que quería manifestar y recalcar al hilo de lo que estaba diciendo Agustín, pues todo el montaje en que se han convertido las fiestas navideñas. Entonces, yo pienso que estas fiestas pues se han convertido en un puro mercantilismo, se han desvirtuado totalmente. Vemos el bombardeo al que nos están sometiendo los medios de comunicación, tanto la televisión en primer lugar como todo tipo de vallas, emisoras de radio. Parece como si desde el poder, desde arriba, nos quisieran hacer felices a la fuerza. Todo está dirigido, bien controlado, se nos incita a consumir, pero desde arriba. Entonces yo no sé realmente la gente normal, la gente que está en contra de todo este montaje, de esta gran mentira, es una ilusión falaz. ¿Qué actitud debe tomar? Si esconderse en la sumisión, insumisión, meterse debajo de las piedras, o realmente qué es lo que se debe de hacer. Incluso lo que es peor, a los mismos niños ya se les cuenta la mentira de si te portas mal, los Reyes Magos no te dejarán nada, no te dejarán juguetes, el puro consumismo por consumir. Hay que ver todos los cotillones, todo el montaje que hay para la noche de fin de año, que realmente si uno sale de casa pues se encuentra las ciudades desiertas, no sabe realmente a dónde ir. Entonces todo este estado de cosas, yo le preguntaría a Agustín que realmente la gente sencilla del pueblo, todos los que estamos contra esta felicidad impuesta, pero desde arriba, dirigida, controlada, sobre todo a través de las multinacionales del y frontal, o mira, simplemente apañarse cada uno como pueda y ya está. A ver qué piensa Agustín de todo esto. Le doy la palabra. Bueno, gracias por esta exposición, donde aparte de lo que directamente se nos pide en cuanto a recomendación para aguantar esto, hay algunas sugerencias útiles. Bueno, hay que recordar que aunque presentemos la situación actual como el momento culminante de victoria de esa mentira, de la mentira de las felicidades, de esta imposición de la felicidad desde arriba, que quiere decir una imposición de la venta y de la compra, no hay que olvidar que esto viene desde antiguo. Es decir, que ya en efecto los que éramos pequeños hace 50 años hemos conocido bien que la festividad de los Reyes y esa ilusión, que era la ilusión de las ilusiones, estaba destinada a someter
convertir esa cosa que todos seguramente conservamos viva por debajo, de un deseo de que haya alguna vez vida o felicidad, convertirla en un futuro brillante, en un futuro luminoso que se nos presenta delante de los ojos y que desde luego, como nuestro oyente ha recordado, está íntimamente relacionado con la aceptación de la moral vigente, es decir, con lo de ser bueno, ser malo, como cosas opuestas que van a traer consigo el merecer el regalo o no merecerlo. Como si no se supiera que cualquier cosa buena que se nos diera sería siempre gratuita, no como los premios del trabajo, no como los premios de la moral, en virtud de un mérito, sino sin nadie saber por qué, sin haberlo merecido y de una manera, por tanto, intempestiva, en contra de todo esto de la celebración temporal y fijada en fechas, de los regalos, de los premios y de las felicidades. Esto es antiguo, no hay más que recordar que en Europa, donde no se tiró por el camino de celebrar la noche doceava como nosotros con los reyes, sino por hacer el centro de la fiesta del regalo, la Navidad misma, pues la figura del Padre Noel no es más que una personificación de la Navidad. Y el Padre Noel es un señor que en su cuévano venía trayendo regalos para los niños del mundo desde hace ya un par de siglos por lo menos, ¿no? O tal vez un poco más. Es decir, la Navidad, el nacimiento, esa encarnación del Verbo, ese misterio de vida y de razón, se había convertido en un señor con barbas que, persona del Natal y del Noel mismo, se dedicaba esencialmente a traer regalitos para los niños y juguetes. De manera que la cosa viene de antiguo y solamente estamos asistiendo en nuestros días a una especie de culminación en el progreso de las cosas, en la cual parece que de la manera más clara se ve que la celebración y las felicidades son cada vez más abstractas y por tanto cada vez más necesitadas de recubrir su mentira y su abstracción por medio de la multiplicación de los regalos y de las felicidades puestas en letreros de neón en los grandes almacenes con mes y medio de anticipación respecto a las fiestas. Esto hay que concebirlo así siempre, como una culminación de lo que desde el comienzo de la historia en cierto modo ha habido. Bueno, en cuanto a lo que nos pide este oyente último de cómo escapar, la gente que le dice normal, que por desgracia no es lo normal en el sentido de la mayoría, sino lo que él considera gente un poco más cercana al pueblo, naturalmente en esto como lo demás no hay muchas recetas. El ataque frontal, improvisado y a solas no tiene mucho sentido. Desde luego, algo se puede hacer siempre en contra. No sé, por decir algo, yo hace ya muchos años, yo creo que más de 20, tal vez, hace ya 30 años, que me di cuenta de que el regalo era una institución especialmente funesta. Y entonces me dediqué a no regalar con constancia, con perversidad, recreándome en el no regalar una y otra vez, es decir, ganándome naturalmente disgustos, incomprensión por parte de toda la gente, de familias y allegados y amadas y cosas por el estilo, y especialmente de los niños que naturalmente desde pequeñitos ya están educados para que en lugar de un beso de amor se les dé un regalito, y que naturalmente no podían entender que uno se dedicara a no regalar. Sin embargo, se puede conseguir no regalar. Yo me he pasado todos estos años y no he vuelto a hacer ningún regalo, vamos, especialmente en las fechas indicadas, pero también en general, sobre todo desde luego en las fechas indicadas, ¿no? Así que en el pequeño círculo al que uno alcance siempre se puede producir un escándalo notable, no regalando. Negándose a regalar ya es algo. Pero por lo demás no hay mucho que hacer. Efectivamente la tristeza que hay debajo de esta alegría invade todo y no es fácil escapar. Esa noche de Nochebuena en que todos los restaurantes cierran porque está ordenado que la noche sea familiar, y esa noche de fin de año en que complementariamente todos los sitios abren hasta altas horas de la madrugada porque está mandado que la noche esa sea callejera y de centros públicos.
Y escapar de lo uno y de lo otro en ese par de noches es realmente duro. Bueno, hay que decir simplemente, como en tantas otras cosas, no meterse tampoco en su rincón necesariamente, pero aguantar el chaparrón como se pueda y confiar en que contra esa tristeza de la alegría que se nos impone, pues queden algunas fuentes de alegría que tal vez a partir de la negación, a partir de la negativa, puedan proporcionar algunas gotas, un pequeño venero de algo que nos ayude a aguantar ese chaparrón. Pues bueno, nos quedan 2 llamadas. No sé si las pasamos las 2 o una a una. Sí, podemos si quieres. Pues pasamos las 2 llamadas entonces. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Hola, ¿el que habla es el profesor Agustín García Calvo? Sí, sí. Ah, bueno, es que les he sintonizado hace poco rato. Ah, bien. Yo conozco al profesor García Calvo por 2 grandes cosas. Primero, por haber sido expulsado de la universidad junto al profesor Aranguren y al profesor Tierno Galván. Es cierto, ¿no? Ah, sí. Y además, como decía el profesor Tierno por socialista, Aranguren por cristiano y él por anarquista. ¿Es cierto? La policía ni los jueces nos despejaron esos términos. Eso deben ser esquematizaciones de la historia que después más o menos la prensa ha tirado por ahí. Bueno, no lo sé. Bueno, y luego lo conozco por otra gran cosa, que es por hacer la letra del himno a Madrid. Uh-huh. Muy bien. Por cierto, ¿la podrían poner al final del programa? Porque es que yo vivo en Valencia y la he oído muy pocas veces. La ponemos todos los viernes, al principio y al final. Ya, bueno, entonces lo que yo le pediría al profesor García Calvo es que, no sé si lo ha explicado por hace poco que les he oído, es si podría explicar un poco sobre cómo se ha medido el tiempo a lo largo de la historia. Porque una vez que me lo iba a explicar un profesor, luego ya no lo hizo y me quedé con la incógnita. Sobre todo es que actualmente vivimos el calendario gregoriano, ¿no? Bueno, pero anteriormente hubo esto de las calendas, que yo me he intentado leer, que se hablaba de la primera calenda, la segunda calenda, y siempre me armo un lío. Si lo quiere explicar brevemente, eso era, ¿eh? Bueno. Un saludo. Saludos. Bueno, sí, aunque nuestro oyente ha contribuido con respecto a mí a colaborar en esta especie de operación de reducirlo a uno a la historia, lo mismo que he dicho de Cristo siempre se puede decir modestamente de cada uno. Uno trata de escapar de esa reducción a la historia, como sin duda el propio Cristo lo intentaría, y siempre está una especie de intención más poderosa que viene desde arriba, que quiere reducirlo todo al tiempo. A pesar de eso, pues sí, podemos volver un momento sobre, aunque es muy tarde, sobre algo de lo que al principio dije ya. Lo más notable de todo esto es que se haya hecho en nuestros días universal y por encima de todas las creencias religiosas esta división de la historia en antes y después de Cristo. Esta ha traído consigo la fijación de un fin de año que supongo que en competencia en muchos otros países de otras religiones con otras celebraciones de fin de año también viene a ser universal. El calendario es lo esencial, el que dejó fijado Julio César, que el hombre en los 4 años que tuvo desde que terminó con las guerras civiles hasta que lo mataron, pues hizo muchísimas cosas y entre otras pues nos preparó este calendario y es el que tenemos con la introducción del bisiesto incluido. Las calendas no son ni primeras ni segundas ni nada, las calendas será el primer día de cada uno de los meses. Que ya antes de Julio César eran 12, ¿no? El mes estaba dividido, calendas, nonas el 5 o el 7 y idus, las idus el 13 o el 15. Y la reforma del Papa Gregorio pues nada más, simplemente consistió en que al cabo de esos siglos pues la cosa había marchado un poco mal respecto al sol y entonces se hizo visible la necesidad de introducir cosas como que los años que terminen en 2 ceros esos no sean bisiestos, aunque les correspondería por ser múltiplos de 4, etcétera. Seguir este proceso de ajustamiento por arriba y por abajo que desde el principio de la historia está, desde que empezaron los babilonios y los egipcios a sacar el primer calendario. La gran dificultad con la que todos los pueblos se encontraron es que con respecto a los astros no hay un acuerdo, especialmente entre el sol y la luna,
un acuerdo que se pueda matemáticamente percibir. Es decir, si uno establece años por el Sol y meses por la Luna, que es lo que en todas partes se ha hecho, resulta que los dos cómputos no coinciden muy mal, y entonces todas las operaciones, hasta estas dos últimas de Julio César y del Papa Gregorio, han consistido en tratar de arreglar la cosa de la mejor manera posible. Bueno, esto no tiene más interés que insistir en la importancia que para el poder ha tenido desde siempre el calendario y en general la distribución del año en fiestas y en porciones entre las fiestas complementarias de los días laborales, fechas rojas y fechas negras que se sostienen las unas a las otras, y que, como hemos dicho antes, esta importancia del tiempo y de la fijación del tiempo, de la reducción de la vida a tiempo, viene a encontrar una correspondencia en eso de la conversión de la alegría que podría venir desde abajo en una alegría impuesta desde arriba para las fiestas, y viene a parar en definitiva la necesidad de que el tiempo, que es la verdadera moneda, se manifieste en forma de las actividades comerciales de que algunos de los oyentes se han quejado, de compraventa y demás. Bueno, no sé si... sí, quedaba alguna otra llamada. La última, que rogamos un poquito de brevedad. Adelante. Buenos días. Quería llamo de Zaragoza. Un comentario sobre el hecho de que se habla de que las fiestas tienen un vacío, de que no se les encuentra un sentido y tal. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que las fiestas son necesarias, pero efectivamente se ha hablado de una felicidad impuesta. Entonces es como una falta de sentido a las fiestas actuales. Entonces yo lo que quería comentar es que esto es como... Si la sociedad no encuentra este sentido es porque la sociedad es así, es decir, si por ejemplo lo que encontramos en política es el reflejo de lo que es la sociedad, si no hay otros partidos políticos con fuerza, pues partidos verdes, pues partidos de ideas más radicales, es porque la sociedad se está haciendo así, menos radical, se está amancebando, se está quedando sin ideales, vacía. Entonces en las fiestas viene a ocurrir algo igual. Antes se tenía un sentido religioso, bueno, se va perdiendo, pero no hay nada que lo sustituya. Por ejemplo, las fiestas de los niños, pues se les está poniendo pues a lo mejor, no sé, otras fiestas, cambiando un poco los cumpleaños, algo similar, ¿no? Pero ya, por ejemplo, las fiestas de comunión y se encuentran con lo mismo, ¿no? Con que es algo ya impuesto y que no hay sustitutos. Entonces el problema es ese, que igual que tuvo que venir Jesucristo para montar todo este tinglao y que estuvieran todos estos días festivos y todos estos días recordando lo que él hizo, pues probablemente necesitemos esperar a que ocurra algo que nos haga cambiar de idea o sensibilizarnos más sobre lo que verdaderamente sentimos y tiene una fuerza en nosotros mismos. Entonces no lo sé si tendrá que ser una catástrofe nuclear o algo para que quitemos esas fiestas que por lo visto no son sentidas, incluso son impuestas, para sustituirlas por algo veraz, más cercano a nosotros. Luego también con respecto a lo que se ha comentado de que no hay opción a estas fiestas impuestas, yo comentaría que sí que la hay, igual que ahora estamos saliendo a antena aquí, mucha gente descontenta frente a la forma en que está ahora la fiesta. Pues creo que precisamente ahí está la fuerza, el que cada vez haya más corpúsculos pequeños de gente descontenta y que va creando esa otra posibilidad de hacer esos días festivos. Entonces, el problema lo encuentro en que el vacío que deja esas fiestas religiosas no se llene con otras cosas. Si hay otras contrapartidas que rellenan ese vacío, la alegría sale en otras cosas, en otras actividades, bien sean de gente con la que te puedes entender mejor y hacer algo afín contigo y crear otras fiestas. Esa es mi opción. Bien, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hay una equivocación en una parte de lo que dices, de lo que nuestro oyente decía hace un momento. Una parte de equivocación que es la de aquella en que imagina
que el mal consiste en que no se sustituyen las viejas creencias religiosas por otras. No, hemos estado todo el rato hablando de que por desgracia lo que sucede es que se sustituyen y se llenan. En efecto, se puede no ser creyente, como la mayoría se cree que no lo es, y sin embargo el propio creer en la fiesta vacía, el propio creer en las estrellas de las lucecitas que le ponen los grandes almacenes, la propia obediencia al calendario y a la compraventa que con él va, sirve como sustituto y funciona como el verdadero sustituto de la religión. No es que no haya otros ideales que hayan venido a sustituir a los antiguos, es que sí, los hay precisamente, y son estos ideales, son los ideales que la televisión y los demás medios de formación de masas ponen delante de los ojos todos los días. Esos son los ideales sustitutivos, y el mal no está por tanto en la falta, sino en que esa falta está rellena, como siempre, como todos los vacíos que no se presentan como vacíos, sino como vacíos rellenados, de una manera o de otra. Claro, como consecuencia nuestro oyente sigue obedeciendo a esa concepción del tiempo que le hace creer en el futuro y dice que no sabe si lo que hará falta será alternativamente otro advenimiento de otro Mesías o la destrucción nuclear, la catástrofe y el apocalipsis, que para el caso vienen a ser lo mismo. Por supuesto, no hay que confiar ni en una cosa ni en la otra, eso ya es meramente esperar, es decir, creer en el futuro. En cambio, él mismo sugiere que se puede confiar en otras cosas, en los corpúsculos, como él ha dicho que puede haber por ahí, que aunque sean corpúsculos, es decir, cuerpecillos, pues pueden a lo mejor conservar algo de lo que podía ser cuerpo sin desodorante, sin perfumes, lo que podía ser vida. Lo importante yo pienso es recordar que aunque la celebración de estas fiestas y la imposición de las felicidades sea un aparato tan aplastante, tan enorme como demuestra serlo, sin embargo al mismo tiempo, como se ha visto en este rato mismo, pues puede haber por debajo algo latiendo que se da cuenta del engaño, que de vez en cuando acierta a dejar que las bocas den razón de ese engaño que se les impone. En eso es en lo que se puede tener confianza, en algo de popular, en algo que quede por aquí debajo. Eso es lo que desearía que siguiera sucediendo no solo este rato, sino mañana cuando cierren todos los restaurantes. Es mañana, sí, por la noche, y la gente se encuentre con esa especial forma de desolación, y que siguiera sucediendo también cuando la gente esté condenada al bullicio, cuando los autos especialmente estén a bocinazos celebrando su fin de año y el advenimiento de otro en que van a seguirse vendiendo y comprando aparentemente con el mismo éxito. Es importante para cerrar esto, porque creo que ya no tenemos más llamadas. No, y no tenemos más tiempo. Es importante cerrarlo volviendo a dar el toque político. Invito a los oyentes a que durante estos días hagan esta comparación entre aquella forma de la Navidad de hace 100 años y menos, que está en los cuentos de Navidad, en que estaban los pobres medio enterrados en la nieve, que se asomaban a las ventanas de los ricos que estaban disfrutando de la comida de Navidad entre luces de candelas con el pavo dorado delante y todo eso, y la situación actual en que ya no hay pobres ni ricos en ese sentido, sino que todo el mundo está condenado a la misma pobreza en diferentes grados. Cada uno tiene que aceptar el sustituto que se le da según el nivel que le corresponde en el escalafón. A esta comparación, que es de un interés político muy profundo, es a la que termino por hoy invitando a nuestros oyentes. Bueno, y ya nos despedimos hasta el próximo viernes, en que estaremos de nuevo sobre esta hora aquí con vosotros. Hasta entonces. Salud.